tardes. Mi amigo también le tiene una pregunta, pero yo primero. Bueno. Ajá. Mi pregunta es un poquito más personal. ¿Cuál es su proceso creativo con la mandolina? Yo soy bastante seguidor de hace años de sus temas y de su música, y su grabación, etc. Y siempre me he preguntado cuál es su proceso creativo porque todos tienen uno diferente. Entonces, agradecido de que nos comparte un poquito de eso. Gracias. Bueno, habría que primero definir qué es un proceso creativo, ¿no? Que es un poquito complejo. Digamos que hay dos aspectos de la creación para mí. Hay la creación como instrumentista y la creación como compositor. Y en el medio de los dos está la improvisación. En lo que es digamos, lo creativo de la interpretación, es algo que ha venido con el tiempo. Yo creo que el hecho de grabar y de escuchar discos de mandolina me ha ayudado a entender que no todo era para adelante. Ahora, yo soy de una generación que ha trabajado mucho sin microfonía. Y muchas veces yo he matado mis tigritos hasta de 15 años, matrimonio, en casas, sin ningún tipo de sonido. Mandolina adelante, un cuatro y una guitarra y darle valse durante 20 minutos y venga para acá, chao, nos vamos. Que me encantaba porque a las 9 de la noche uno había salido y apagaba y todos los compañeros que iban a tocar bailar se quedaban hasta las 3 de la mañana para ganar lo mismo, ¿no? Y tenían que pagar taxi y todo de regreso, uno no alcanzaba los autobuses. Bueno, entonces incluso me han criticado no, pero me han señalado algunos colegas que siempre toco demasiado duro. Eso viene de ahí, eso fue una experiencia de vida, pues, ¿no? O sea, ahora, ahí aprendí, ya con la microfonía, acompañando cantantes, porque el personaje principal era el cantante. La primera cantante con la que trabajé fue Lilia Vera, y eso fue durante un tiempo, y fueron muchos conciertos. Entonces, claro, para no repetir siempre lo mismo, y con Miguel Delgado, que acompañaba siempre, hubo 2 o 3 cuatristas diferentes, uno se da cuenta que empiezas suave, hay que empezar suave, y si de repente uno tocaba muy duro, Miguel me hacía señas, o yo sentía que él bajaba el volumen, yo también. Entonces ya había esa primera intención interpretativa. Con el tiempo, y sobre todo con las grabaciones, pues la grabación es terrible. Tú grabas, lo escuchas y dices, qué cagada. Y entonces, bueno, no, vamos a cambiar la vaina, sobre todo el día siguiente, en el momento uno es, o sea, la estrella, no se ganó el premio, la lotería, ¿no? Pero el día siguiente tú escuchas la vaina o cuando vuelve al estudio una semana después, porque en esa época nadie te daba un cassette, una cosa de lo que había grabado, ¿no? Era cuando iba a grabar lo otro, bueno, vamos a escuchar lo que hicimos la semana pasada. Entonces, yo fui aprendiendo a interpretar así. Por ejemplo, con Lilia, cuando grabamos una pieza de canción se llama Lucerito, que es muy suave, entonces ahí, por ejemplo, cuando yo empiezo realmente a aprovechar los matices, eso es muy importante en la creatividad, o sea, eso es parte de la creatividad y es lo más fácil. Más fácil, no tocar todo el mismo volumen con el mismo sonido, buscar, eso es creatividad. Por la misma razón, en el mismo momento, cuando tú tienes que tocar semanalmente 1 o 2 veces, acompañar a un cantante el mismo repertorio, te fastidias rápido. Que no te fastidie de cobrar, pero de tocarla, si en un momento uno se dice, bueno, como automático. Entonces, afortunadamente, yo tenía a Miguel Delgado al lado, que era un poquito inventor en la guitarra, y yo también me ponía. Y entonces, buscábamos, cambiamos una cosita, así, o cambiamos un acorde, coño, vamos a poner este acorde disminuido en vez del otro, qué sé yo. Y eso me ayudó a
a empezar a improvisar. Es decir, hacer variaciones sobre lo que yo hacía, no siempre hacer el mismo arpegio, sino invertirlo, etcétera, etcétera. Y claro, yo tenía una ventaja, yo había sido arpista antes que mandolinista. Y el arpa es diatónica. Así que en el arpa, una vez que está una tonalidad, es difícil equivocarte, porque te den las notas, al menos que cuando empieza la modulación, bueno, digo yo, pero tú tocas el concierto en la llanura, que son 2 acordes, si hay alguien al lado que entre 2 arpistas, a veces nos poníamos, entonces uno tocaba la melodía del otro, donde pusiera los dedos la vaina iba, las notas eran, o sea, ahí no había sostenido bemol, o sea, re mayor para todo el mundo, y con eso uno, ¿entiende? Entonces se me hizo fácil en el arpa al comienzo, mover un poco los dedos, cambiar los arpegios, eso es fácil en el arpa, y eso me ayudó, y cuando ya agarré la mandolina se hizo más fácil. Bueno, eso, entonces, bueno, yo llegué a la improvisación a través de eso, ¿no? Hay una anécdota que es interesante, que una vez, la primera vez que fuimos a Colombia con Rufio, bueno, allá, bueno, todo el mundo quería saber de nosotros, hubo una gran fiesta el día después del concierto, como con 30 músicos allá, nada más de instrumentos, lo que llaman la bandola andina, ya, parecía la mandolina, pero al final por cuartas, el tiple y la guitarra, ¿no? Y entonces, bueno, el grupo se puso a tocar, después otro, y bueno, me quedé conversando con un músico y me decía, ay, pero ustedes sí improvisan. Y yo, bueno, pero háganlo ustedes también, pero ellos tocaban por arreglo escritos y repetían el arreglo sin mover nada, eso sí, arreglo, pero muy bien escritos. O sea, era muy buena música, pero no salían de ahí. Y entonces el guitarrista me dice, bueno, Carlito, Carlos Guzmán, él sí improvisa, porque cuando se equivoca para recuperar intenta unas notas. Bueno, lo que tiene que hacer es equivocarse más a menudo. Y ahora, en Bogotá, toda esa gente que todavía toca, todo improvisa. Saben leer igualito, hacer arreglo escrito, muy bien escrito igualito, pero ahora improvisa. Y es chévere. Así que también hay que lanzarse, o sea, bueno, eso como todo, ¿no? Y para lo que es de la composición, en cuanto a la creatividad, es un aspecto, primero, yo no soy compositor. Compositor es una persona que se dedica a componer. Los que más ganan real son los que hacen cuña. Bueno, es así, mejor para ellos. Pero componen todos los días o cada 2 días una melodía, aunque sea de 30 segundos nada más, de 15 o 45 segundos, lo tienen que hacer y lo hacen. Yo he compuesto en mi vida de melodías para ser tocadas, quizás cuando mucho 30, en 50 años de vida artística, o sea que ni siquiera uno por año, o sea, yo no soy un compositor, pero como muchos músicos y muchos mandolinistas, además, o sea, muchos en el medio de la mandolina, que muchos colegas hemos tenido una idea en algún momento tocando o una necesidad de componer algo. Una vez me llamaron para que yo grabara un vals para una película, y cuando llegué a grabar, no, el día antes, pero tiene que ser una cosa tuya, no podemos tener rollo con el compositor y los derechos de autor y todo. Bueno, puse un valsecito de 1 minuto y ni me acuerdo qué fue, ¿no? Entonces hay momentos en que uno, bueno, está tocando una fiesta o está en la casa estudiando y sale, hay, por la práctica de improvisar y la facilidad con el instrumento, salen frases y de repente, entonces eso es bonito. Muchas veces nos pasa de ahí, a veces uno no anota esa frase, pero una vez al año, una vez cada 2 años, uno va un poquito más adelante y compone 1 minuto de música. O sea, con suerte 3 minutos y es una pieza entera, pero a veces 1 minuto, una primera parte del día siguiente, y uno puede pasar 3 meses, ¿qué le voy a poner después? Paso a mayor, o sea, el relativo, no, oye, no encuentro idea, me quedé en la misma tonalidad, hago otra cosa, bueno, entonces es un proceso lento, no es un proceso real, o sea, del oficio de componer. Componer es un oficio, y hay gente que lo hace muy bien, yo
mejor que otro, y vive de eso. Pero los mandolinistas en general lo que hacemos es que está tocando, bueno, hay una idea que queda y eso termina en una pieza y puede pasar un año o dos antes que llegue la otra. Entonces no hay que angustiarse, o uno se dedica a componer. Bueno, el caso extremo es un guitarrista brasileño, ustedes creo que conocieron, Mauricio Carrillo, él estuvo en un concierto. El Mauricio se propuso en un diciembre, y dijo, a partir del 1 de enero yo voy a componer una pieza diaria. Él es guitarrista de choro, bueno, una formación clásica también, pero de una familia de choro. Y él, bueno, empezó, se paraba a las 4 de la mañana y tenía hasta las 6, 6:30 que había que parar a los niños para ir a llevar a la escuela, y entonces él empezaba, hacía una primera parte, y después hacía sus otras cosas y en la tarde terminaba la pieza, pero se lo impuso. Y dijo, voy a hacer eso. Y empezó a hacer eso, y al final del año había compuesto 500 piezas. Porque después de ejercitarse mucho, él componía una en la mañana y una en la tarde. Ahora, él mismo dice, yo hice como 500, de las 500 hay 50 que de verdad me gustan. Y de las 50 hay 8 o 10 que tocan los demás. Pero él hizo eso. Y bueno, después paró la vaina. Y ahora compone en cuando. No hay que exagerar. Bueno, creo que contesté, ¿no?